Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Aquí estamos. Es una alegría compartir de nuevo con ustedes. Pasa el tiempo, algunos ya no están, ya no está nuestra Marilyn, pero seguimos adelante, firmes en este lugar. Y hay cosas que uno se pregunta cómo se mantienen. Por ejemplo, ¿cómo hacen los de México para estar siempre en la primera fila? Madrugan más que todos, dicen. Bueno, es una alegría estar aquí, de verdad, compartir cómo me gusta poder disfrutar estos ambientes de oración en el estilo de la renovación carismática. Uno se siente de verdad como pez en el agua, ¿no? Y yo creo que para todos nosotros es recuperar la fuerza, estar aquí. Bueno, el primer tema de hoy que me han pedido que comparta, le han puesto por nombre Yo soy el que soy. Bueno, yo preparé mi tema, redacté mi conferencia o enseñanza, y ¿cómo dice? Y ayer estuve compartiendo la cena con Esther. Entonces yo le pregunté a Esther Julia, le dije, bueno, pero ¿por qué poner este primer tema, llamarlo así? Yo había estudiado este tema, el nombre de Dios, cómo se dice en hebreo, que las vocales, que las consonantes, que yo no sé qué. Y entonces, cuando Esther me dijo una cosa que me impactó, me dijo, yo le pregunté, ¿por qué empezar por aquí? Y me dice, porque uno debe tener claro a quién sigue. Tal vez si ponen un poco más de luz aquí en el stage, por favor, para que la gente lo pueda ver a uno bien chiquito y sin luz. Queda como muy romántica la cosa. Así está mejor. Y también me gusta ver a los animales a los que les predico. Y entonces resulta que me encantó eso que me dijo Esther. Me dijo, uno debe tener claro a quién sigue. Bueno, yo me acosté anoche un poco temprano, pero esta mañana me levanté también muy temprano. Y entonces sentí esa frase de Esther, me resonaba. Es que uno debe tener claro a quién sigue. Y entonces dije, definitivamente esa enseñanza que preparé no sirve. ¿Sí? Bendita cena. Me hubiera ido mejor a comer con Guillermo Valencia. Y entonces me tocó cambiar todo, reescribir todo. Y es que tal vez los caminos de Dios son así. Siempre le toca a uno encontrar cosas nuevas. Siempre en el camino de Dios encontramos cosas nuevas. Por lo tanto, esta mañana en oración sentí que debía cambiar la manera como iba a conducir el tema. Y voy a hacer algo más sencillo, más existencial y más cercano a la vida, no tan teórico como lo había pensado. El texto que vamos a leer, y quiero que ustedes tomen sus Biblias, por favor, tomen sus Biblias. Está en el libro del Éxodo, capítulo 3, un texto que ustedes y yo casi que nos conocemos de memoria, casi que lo sabemos de memoria.
Este capítulo 3 del libro del Éxodo, yo quiero que lo leamos despacio, tranquilamente. ¿Sí? Yo tengo medido aquí mi tiempo, a qué horas empecé para que me den el tiempo que me dieron. ¿Sí? Pero en el capítulo 3 del libro del Éxodo está este texto tan bello, donde Dios se autorrevela a Moisés. Y me parece que esta reflexión pone las bases de todo lo que es el seguimiento, porque debemos tener muy claro a quién seguimos. Es muy claro que los discípulos tal vez no tenían claro a quién seguían, lo fueron descubriendo. Pero si usted quiere arriesgar la vida en seguir a Jesús, usted debe tener claro a qué Dios va a seguir en Jesús, que es Dios. Y yo quiero que leamos ese capítulo 3 del libro del Éxodo, de los versículos 1 y siguientes. Leámoslo, porque uno muchas veces supone que lo sabe, y como supone, no lo repite, y como no lo repite, se le olvida, y como se le olvida, no lo practica. El capítulo 3 del libro del Éxodo, versículo 1, dice así: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés le respondió: el problema es que si yo voy y le digo a los israelitas: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Palabra de Dios. Luego está toda la descripción
de Dios a Moisés. Pero cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué le quiso decir Dios a Moisés cuando le dijo, yo soy el que soy? ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Estaba dándole un nombre o estaba describiéndose a sí mismo? Y yo creo que más que un nombre, porque nosotros peleamos por el nombre, pero quizás lo más importante para Dios no es el nombre, sino lo que Él hace. Estaba leyendo que aquí lo que se está describiendo es que Dios no es un sustantivo, sino un verbo. Hasta hay una canción de un cantante centroamericano que habla de eso. Jesús no es sustantivo, es verbo. Es decir, que Dios es un verbo, es una acción continua, es una acción permanente. Lo que encontramos aquí en el fondo es que Dios es un Dios, el Dios de nosotros, es un Dios que se autorrevela. Esto es bien importante. El Dios de nosotros es un Dios que se autorrevela, es un Dios que se da a conocer. No es un Dios misterioso, extraño. No es un Dios como extraño al cual hay que acceder con filosofía, sino que el Dios de nosotros es un Dios que le gusta darse a conocer. Oye, eso es importante. El Dios de nosotros es un Dios al cual le gusta darse a conocer. Es un Dios que se autorrevela, que se comunica, que se da a conocer a los suyos. No es un Dios extraño, misterioso, al cual el hombre tenga que hacer un gran esfuerzo por acceder. Y eso es lo diferente del cristianismo, de la religión nuestra, que el Dios de nosotros es un Dios que se autorrevela. Es un Dios al cual usted y yo accedemos porque Él se nos ha dado a conocer. Es un Dios al cual nosotros podemos acceder porque es un Dios que se nos ha dado a conocer. Es decir, Dios tiene deseos de darse a conocer, tiene deseos de autorrevelarse. No es un Dios que se cierra al conocimiento del hombre, sino que el Dios de nosotros es un Dios que se da a conocer. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo soy un Dios que quiere darse a conocer. Ahora, cuando nosotros leemos estos primeros 12 versículos del capítulo 3 del libro del Éxodo, ¿qué Dios se autorrevela a Moisés? ¿Qué Dios se da a conocer a Moisés? Porque el Dios que se da a conocer a Moisés no es un Dios filosófico. No es un Dios que el hombre tenga que quebrarse la cabeza para llegar a Él, sino que es un Dios deseoso de darse a conocer a los hombres. Eso cambia de perspectiva, porque usted y yo no tenemos que hacer gran esfuerzo por conocerlo. Usted y yo lo que tenemos que hacer es dejar que Él se nos dé a conocer. Son dos maneras distintas. Ahora, ¿qué Dios se da a conocer a Moisés? Y es el Dios tremendo para mí, que es el mismo Dios que nos revela Jesús. ¿Y cuáles son las características de ese Dios que se da a conocer? Porque, mis hermanos, tenemos que tener muy claro a quién vamos a seguir. ¿Cuál es el Dios que se nos revela en ese acontecimiento a Moisés? Que es el Dios nuestro. Tiene varias características. Y yo anoté aquí, y se las voy a decir todas, y aunque son muchas, voy a ser
sintético. Ese Dios tiene 11 características. 11 características. Descubrí 11 características. Claro, eso fue en la madrugada. Y entonces ese Dios tiene 11 características. Y se las voy a decir todas, porque ese es el Dios que quiere que nosotros lo conozcamos así. No es el Dios que usted y yo nos inventamos. Es el Dios que se nos da a conocer, porque me perdonan. Hoy muchos católicos se inventan una imagen de Dios. Y no hay otra forma de conocer al Dios, sino el Dios que se nos ha revelado. Y esas 11 características de Dios son como siguen. Primeras, un Dios que atrae de manera insospechada. Un Dios que se le revela a Moisés en una zarza que arde. Pero, a ver, no podía escoger una manera más sencilla. No podías escoger una manera más sencilla. ¿Por qué te da por revelarte en una zarza que arde? Es un Dios que se revela de una manera insospechada, creativa, inesperada. Nos hablaba Esther celebrábamos ayer la fiesta de Pablo, de su conversión. Y por supuesto que Dios se aparece a Pablo de una manera insospechada. Y así se apareció a los discípulos. El Dios de nosotros, el yo soy, el Dios que se revela a nosotros, es un Dios que elige maneras inesperadas, que es creativo. Y pensaba en ese productor de cine, Spielberg, que ha hecho unas películas que a ustedes y a mí nos asombran. Dios es un ser inesperado. El yo soy, el Dios que se revela es un ser inesperado, que se revela de unas maneras insospechadas. Y por eso tal vez a usted y a mí nos fascina Dios, porque Dios se revela de maneras insospechadas. Y eso a algunos no les gusta. Y yo me atrevería a decir, perdonen, y eso a algunos hoy en la iglesia no les gusta. Porque a nosotros no nos gusta lo insospechado de Dios. Nosotros quisiéramos que Dios se revelara dentro de nuestros cálculos. Cuando yo leo al Papa Francisco, me fascina el Papa Francisco. Saben que está en Panamá ahora. Y qué bonitos discursos ha dado el Papa a los jóvenes y a toda la iglesia en Panamá. Tendríamos que leerlos. Busquen en internet discursos del Papa Francisco en Panamá. Y ha habido unas cosas asombrosas, pero a nosotros no nos gusta eso, porque nosotros quisiéramos que Dios no se revele de maneras insospechadas, sino que Dios se revele de una manera calculada. Y el Dios, el yo soy, que se le revela a Moisés, como Jesús a sus discípulos, es un Dios de maneras extraordinarias. Y eso rompe cálculos, y eso rompe paradigmas. Pero hay una segunda característica de ese Dios que se autorrevela en este relato, en estos primeros 12 versículos del libro del Éxodo capítulo 3. Es un Dios que llama por el nombre. Es un Dios que llama por el nombre. Y lo llama 2 veces. Bueno, ¿para qué llamar 2 veces? ¿Para qué repetir 2 veces? Es un Dios personal. Es un Dios que llama por el nombre, que conoce la historia de cada uno de nosotros. Porque nosotros, si hubiéramos llamado a Moisés, ¿cómo hubiéramos llamado nosotros a Moisés? Hey, pss, pss, tú, el despistado. Hey, tú, pss, pss, pss. ¿Y cómo llama Dios a Moisés? Lo llama por el nombre.
Y para nosotros el nombre a veces no significa tanto, pero para los judíos sí, porque el nombre significa la realidad de la persona. Y cuando Dios llama por el nombre, es un Dios que conoce la historia total de la persona, que conoce quién es. Es un Dios que llama por el nombre, no que llama por números, llama por nombre. Y eso significa que este Dios que se revela, el yo soy, es un Dios para el cual cada persona es única, cada persona es maravillosa, cada persona es valiosa. Y eso cuestiona quizás tantas cosas aún hoy de nosotros en el mundo de hoy, las redes sociales, el mundo de hoy tan impersonal. Y el Dios de nosotros es un Dios que llama por el nombre. Pero hay una tercera característica, porque las voy a decir todas. Una tercera característica es esta. Cuando Moisés se va acercando, Dios le dice: no te acerques, no te acerques. Ustedes recuerdan esa canción que hubo famosa el año pasado de reggaetón, Despacito. Y Dios le dijo a Moisés: despacito, muchacho, no te acerques mucho, estás entrando en el ámbito de lo sagrado. Es un Dios, yo no sé, es un Dios que tiene ahí una cosa, es un Dios cercano, pero es un Dios que también cuando Dios le dice a Moisés no te acerques, le está diciendo: no tanto, muchacho, yo soy cercano, pero soy diferente. Estás entrando en el ámbito de lo divino. Soy cercano, pero diferente. Y a mí esto me fascina porque a veces uno cree, mis hermanos, que está agarrando a Dios con las manos y Dios no se deja agarrar. Cuando Moisés se acerca, Dios le dice: despacito, muchacho, lento, lento, lento. Cuidado, estás en el ámbito de lo sagrado. Estás en el ámbito de lo sagrado. Es decir, a veces uno cree que lo tiene todo y no lo tiene todo. El Dios que se revela a Moisés, el yo soy, es un Dios inabarcable. Es un Dios que siempre habrá una distancia entre Él y nosotros. Es un Dios al cual nunca podremos decir: ya lo tengo todo. Es un Dios de una cercanía, pero es diferente. Por eso nos fascina Dios. Por eso siempre podemos saber cosas nuevas de Él. Porque nunca lo tendremos todo. Porque nunca lo sabremos todo. Porque nunca nos acostumbraremos a Él. Y por eso Dios nos fascina. Pero hay una cuarta característica. Cuando Dios se revela a Moisés, en estos primeros versículos del capítulo 3 del libro del Éxodo, le dice: yo soy el Dios de tus antepasados. Es decir, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac. Es decir, es un Dios en conexión con el pasado. Pero no en conexión con el pasado porque le fascine el pasado. Porque hay mucha gente hoy en día que le fascina el pasado. Porque el pasado siempre produce seguridades. Dios no tiene retrovisor. Cuando Dios le dice a Moisés: soy el Dios de tus antepasados, no es un Dios en conexión nostálgicamente con el pasado, sino que es un Dios en conexión con sus promesas. No es tanto con el pasado, sino que es sobre todo con sus promesas. Lo que Él ha prometido, lo cumple. Es un Dios fiel. Cuando nosotros decimos que Dios es fiel, ¿qué quiere decir que Dios es fiel?
quiere decir que Dios es firme a sus promesas. Que lo que Dios ha prometido lo cumplirá, lo hará. A nosotros se nos olvida, nosotros nos desesperamos, a nosotros las situaciones apremiantes de la vida nos molestan, pero Dios es fiel. Es decir, soy el Dios de tus antepasados. Esto quiere decir, soy el Dios que ha hecho unas promesas y aquí estoy. Soy el Dios que te ha prometido algo y aquí estoy. Soy el Dios que ha prometido algo y me mantengo aquí. Es decir, no es un Dios que cambie de opinión. Es un Dios que cuando promete algo lo cumple. Eso a nosotros nos da una seguridad. Dios no es cambiante como ustedes y como yo, que nosotros cambiamos fácilmente. El clima nos hace cambiar, las circunstancias nos hacen. A Dios el clima no lo afecta, las circunstancias no lo afectan. Hay una quinta característica de este Dios que se revela a Moisés. He visto el sufrimiento de mi pueblo. He visto el sufrimiento de mi pueblo. Él lo ha visto y ve el sufrimiento de su pueblo. No es un Dios encumbrado en la silla, indiferente a lo que le pasa a su pueblo. No es un Dios aislado de la realidad. No es un Dios que vive en un lugar inalcanzable. Es un Dios, dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo. Lo afecta el sufrimiento de su pueblo. Lo afecta el dolor de los suyos. Fíjense ustedes que antes de que dijera que he escuchado el clamor, dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo. He visto el dolor de mi pueblo. O sea que Dios es un Dios al cual lo afecta mi situación. Es un Dios que muchas veces yo no tengo ni siquiera que decirle lo que tengo y Él está atento a lo que tengo y a lo que necesito. Y por eso le dice a Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo. El sufrimiento del pueblo lo afecta a Él. Él no es indiferente. No es un Dios metido en una cápsula. Es un Dios que el sufrimiento de su pueblo lo afecta. Es un Dios que el sufrimiento le impacta. Es un Dios que el sufrimiento lo hace sufrir. Y eso era inesperado en el ambiente de la época en el cual Moisés estaba. Porque Dios es Dios, es inalcanzable. El hombre tiene que hacer cosas extrañas para llamar su atención. Se tiene que pelar las rodillas, ir de rodillas a un santuario y sacarse sangre en las rodillas para que Dios lo escuche. Y el Dios que se le revela a Moisés no es un Dios que uno tenga que llamar la atención con su sufrimiento, sino que el mero dolor y el mero sufrimiento de la situación humana lo impacta. No es un Dios metido en su santuario. Ahora, en sexto lugar, el yo soy, el Dios que se le revela a Moisés, es un Dios que le dice esto a Moisés: los he oído quejarse.
He oído las quejas de mi pueblo. He oído el dolor de mi pueblo. Por lo tanto, es un Dios que escucha. Es un Dios que oye. Es un Dios que escucha la queja, el dolor, y sé lo que sufren. Es un Dios que escucha la queja. No es un Dios indiferente. No está elevado en su trono. A veces a mí me gusta lo que cantamos, pero a veces cantamos tanto que el Dios de nosotros está elevado en su trono y que el Cordero y es verdad y es así. Pero el Dios de nosotros es un Dios que no está tan encumbrado. Es un Dios que está metido en el dolor. He escuchado las quejas de mi pueblo. Por lo tanto, es un Dios que escucha el dolor, que la queja de su pueblo lo afecta, que la súplica, el ruego, el clamor del pueblo, Él lo escucha. Y eso, mis hermanos, nos hace entender que no estamos cuando nos quejamos, cuando le lloramos, cuando le suplicamos, cuando le rogamos, cuando le pedimos. No estamos hablando al aire. Es un Dios que nuestras quejas le llegan, que tus quejas le llegan. Es un Dios que tu dolor lo afecta. Por lo tanto, no tienes que inventarte situaciones artificiales para llegar a Él, sino que la situación ideal es la situación en la que estás. No tienes que inventarte situaciones artificiales para que Él te escuche, sino que la situación en la que estás es la situación ideal. No tienes que poner voz extraña para orar. No tienes que fingir situaciones. No tienes que ser artificial. Tienes que ser tú mismo. No tienes que ser como otro. Tienes que ser tú mismo. El Dios que se le revela a Moisés es un Dios que le dice: he oído las quejas de mi pueblo. Óyeme. He oído el dolor de mi pueblo. He oído las quejas de mi pueblo. La queja del pueblo tiene eco en el corazón de Dios. Por lo tanto, la séptima característica de este Dios que se revela a Moisés es esta: he bajado para salvarlos. Por lo tanto, es un Dios que quiere salvar, que se abaja. Es un Dios que quiere que su pueblo sea salvado. He bajado a salvarlos. He venido a salvarlos. No dice he venido a condenarlos, porque hoy hay tantos que condenan. El Dios que se revela a Moisés, el yo soy, es un Dios que salva. Es un Dios que quiere salvar, no condenar. Es tan fácil condenar. Es tan fácil condenar los predicadores, los sacerdotes, los laicos, los que formamos, los que creemos en Dios. Es tan fácil condenar a los que no viven con nosotros, o a los que viven diferente, o a los que son de otra manera. Y el Dios que se revela a Moisés es un Dios que le dice: he venido a salvarlos, voy a bajar a salvarlos. Las quejas del pueblo provocan una reacción en Dios. Dios no se queda indiferente, sino que Dios hace, actúa, obra. He venido a salvarlos, he bajado a rescatarlos, pero
hay una cosa interesante. Dice, y es la octava característica de este Dios que se revela a Moisés: los voy a llevar a una tierra que emana leche y miel. Eso en mi país, en Colombia, se llama arequipe. Se llama manjar, los voy a llevar a una tierra donde brota la leche y la miel. Es decir, es un Dios que quiere que su pueblo esté bien. No los va a sacar de la esclavitud para llevarnos al desierto. Los va a sacar de la esclavitud para llevarlos a una tierra que emana leche y miel. Así es. ¿Qué significa que los va a llevar a una tierra que emana leche y miel? Es decir, que los va a llevar, es un Dios que sacándonos de la esclavitud nos hará prósperos. Nos quiere vernos bien. Yo sé que el Papa Francisco, en la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, cuestiona y fustiga la teología de la prosperidad, por supuesto. Y creo que es cuando entendemos la prosperidad en la teología de la retribución. Yo le doy a Dios, y si yo le doy a Dios, Dios me devuelve. Pero aquí Dios le está diciendo a Moisés: yo voy a llevar al pueblo a una tierra donde emana la leche y miel. Es decir, donde habrá alimento, donde el pueblo estará bien. Dios no quiere a su pueblo en la esclavitud para aguantar hambre. A Dios no le gusta la esclavitud. Dios quiere llevar a su pueblo a una tierra que emana leche y miel. Es decir, no lo saca de la esclavitud para llevarlo a tierras inhóspitas. No lo saca de la esclavitud para llevarlo a tierras, a otras tierras, a morirse de hambre, sino que lo saca de esas tierras de la esclavitud para llevarlo a unas tierras de prosperidad. Dios quiere que su pueblo esté bien. Dios quiere que tú y yo estemos bien. Es decir, el Dios que escucha las súplicas de su pueblo es un Dios que quiere que su pueblo viva bien. Viva bien. No quiere a su pueblo con vocación de chancleta. Porque hay gente que cree que Dios quiere que uno viva como chancleta, arrastrado. Y creo que nosotros a veces, los predicadores, aunque tratamos de levantar al pueblo, mantenemos siempre al pueblo subyugado. Y Dios no quiere un pueblo subyugado. Dios quiere es un pueblo, llevarlo a donde emana leche y miel. Y Dios quiere contigo llevarte a una tierra donde emana leche y miel. Pero eso implica trabajo. La leche, hay que ordeñar la vaca. La miel, hay que sacarla de los panales. Pero el Señor lo que está diciendo es: los voy a llevar a una tierra en donde podrán tener lo necesario para vivir. Es decir, los llevaré a una tierra donde ustedes podrán tener todo. Serán prósperos. Ahora, la novena característica de este Dios que se revela a Moisés es esta. Mire lo que le dice a Moisés: muchacho, tú ponte en camino. Me fascina cuando este Dios
le dice a Moisés: tú ponte en camino. Tú ponte en camino. Es decir, es un Dios que hará todo esto con la colaboración de Moisés y de los suyos. Y Dios le dijo a Moisés: tú ponte en camino. No le dijo: muchacho, crúzate de brazos para que comience a brotar la leche y la miel. Sino que le dijo: tú ponte en camino. Es decir, trabaja, haz algo. Es un Dios que no hace solo el trabajo, sino que es un Dios que pide la colaboración del ser humano. Y por eso le dice a Moisés: tú ponte en camino. Tú ponte en camino. Y mucha gente está esperando que Dios lo haga todo por él. Y Dios hoy a ti y a mí nos dice: tú ponte en camino. Tú da la vida. Tú entrega la vida. Tú da tu mejor esfuerzo. Porque le dice hoy a Moisés: tú ponte en camino. Haz lo que te toca hacer. Sal de tu comodidad. Yo he visto el sufrimiento del pueblo, pero tú ponte en camino. Ponte en camino. Es decir, deja de estar tan centrado en ti mismo, en tu necesidad. Deja de estar tan centrado en tu dificultad, en tu enfermedad, en tu pena. Que todos tienen una enfermedad, que todos tienen una pena, que todos tienen un bloqueo. Ponte en camino. Es decir, levántate y haz algo. Ese Dios que se revela a Moisés, el yo soy, es un Dios que actúa a través de Moisés. Y pone a Moisés en movimiento y en camino. No es un Dios alcahueta. Porque muchos hermanos quisieran un Dios alcahueta. Es decir, un Dios que lo hace todo. Ese no es el Dios que se autorrevela a Moisés. Tampoco es el Dios que se nos muestra en la persona de Jesús. Y por eso Dios le dice a Moisés: tú ponte en camino. Tú ponte en camino. Y también a ustedes y a mí en este retiro nos dirá: tú ponte en camino. Tú viniste a llenarte aquí, pero ponte en camino. Muévete. Deja esa pasividad. Deja esa facilidad. Deja de estar llorando tanto en la vida. Deja de estar quejándote tanto. Ponte en camino. Tú, Moisés, tú ponte en camino. Tú. Y a mí me fascina esto, hermanos, por una razón. Cuando Dios ve el sufrimiento del pueblo, escoge personas que actúen en nombre de Él y alivien el dolor del pueblo. Y sabes una cosa, yo no aplaudiría ante esa frase. A mí me temblarían las piernas y las manos, porque quiere decir que cuando Dios quiere salvar a un pueblo, te pone a ti y a mí a trabajar. Y yo no aplaudiría. Yo me orinaría en los pantalones. Me daría susto eso. A mí me daría susto eso. Porque lo que Dios le dice a Moisés es: tú, yo he visto el sufrimiento de mi pueblo.
Yo he escuchado su dolor. Tú ponte en camino. Es decir, es un Dios que señala y dice, ¿y tú qué vas a hacer? Es un Dios que no lo hace todo solo. Es un Dios que trabaja con la colaboración del hombre, del ser humano. Y yo por eso no aplaudiría, porque a mí no me gusta eso. Es mejor estar en la playa, cómodamente. Esto le complica a uno la vida, porque Dios le complica a uno la vida. ¡Qué pereza! A mí me gustaría más bien un Dios que no me complique la vida. Un Dios que yo siempre esté yendo a que me sanen, a que me curen, a que me liberen, a vivir experiencias extrañas. Y resulta que Dios le dice a Moisés, ponte en camino. O sea, es un Dios que lo pone a uno en camino, que dinamiza. Es un Dios que dinamiza las realidades a través de las personas. Luego, este Dios tiene una 10ª característica. Le dice a Moisés esto: yo estaré contigo, yo te acompañaré. A ver, hablábamos de que cuando Dios se reveló a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados. Y decíamos que esa expresión estaba unida a las promesas. Amén. Y ahora cuando le dice a Moisés que se ponga en camino, le dice lo siguiente. Mire, dele un codacito a la hermana que se está durmiendo a su lado. Ella, esta que tiene una cobija, una frazada, ahorita me la presta. Debió haber traído almohada también, ¿o no? No. Ah, bueno. Uno pagar tanto para venir a dormir. Óigame, ¿y saben una cosa? Dios le dice una palabra a Moisés: yo estaré contigo. Wow. Decíamos que cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tus antepasados, era una conexión con el pasado. Pero ahora le dice a Moisés, yo estaré contigo. Es un verbo en futuro. Yo estaré a tu lado, yo caminaré contigo. Es decir, Dios no le promete a Moisés, todo va a salir perfecto. Dios no le dice a Moisés, todas las puertas se te abrirán. Dios no le dice a Moisés, no te atacarán, no te enfermarás, no hablarán mal de ti. Dios no le dice a Moisés, no te perseguirán, no te destronarán. Dios no le promete eso a Moisés. Lo que Dios le promete a Moisés es esto: yo estaré contigo. ¿Qué le dijiste tú a tu mujer el día del matrimonio? Eso, yo estaré contigo. ¿Sí? Ya estás arrepentido, pero eso le dijiste. Yo estaré contigo. Y hermanos, qué cosa más bella. No, yo los conozco a usted, yo sé que no estás arrepentido. Ella sí. Y cuando Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo, ¿qué es lo que le está diciendo? Te voy a acompañar. En esta aventura, yo soy un Dios que acompaña. En esta aventura yo soy un Dios que acompaña. Yo estaré contigo. Y cuando Moisés se acordaba de esa palabra, a los 3 días, yo estaré contigo. Y al año, yo estaré contigo. Y cuando lo perseguían, yo estaré contigo. Y yo creo que la palabra que a Moisés le pudo haber resonado más es esa: yo estaré contigo. Es decir, es un Dios que acompaña en el futuro. Es un Dios que no se queda a mitad de camino con uno. Es un Dios que no se le acaba la gasolina.
Es un Dios que no para el gobierno como este de ahorita. Es un Dios que no para. Es un Dios que no deja de hacer. Y cuando Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo, le está diciendo, yo me comprometí contigo, yo estaré a tu lado, yo estaré contigo. No le dice a Moisés cómo tiene que hacer las cosas, pero sí le dice, yo estaré contigo. No le dice a Moisés que le evitará problemas, pero sí le dice, yo estaré contigo. Y uno quisiera un Dios que le evitara problemas, y Dios no evita problemas. Y uno quisiera un Dios que le hiciera evitar a uno ciertos caminos, y muchas veces no los evita, pero está conmigo. Es decir, el yo soy es un Dios de tiempo. Es un Dios de tiempo. Yo estaré contigo. Se caerán algunos, te abandonarán algunos, dejarán de estar algunos, pero yo estaré contigo. Yo estaré siempre a tu lado. Yo estaré contigo en las buenas y en las malas. Cuando las cosas te salgan bien y cuando te salgan mal, yo estaré contigo. Por lo tanto, ese yo soy es una continua permanencia. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo soy el Dios que te acompañará siempre. Y no pone, escúchenme lo que les voy a decir, no pone condiciones. Yo estaré siempre si vas a misa, yo estaré siempre si me rindes culto, yo estaré siempre si te confiesas, yo estaré siempre si comulgas de rodillas, yo estaré siempre si te vuelves un católico de hace 80 años. No, el Dios que se revela a Moisés es un Dios que dice, yo te esperaré en el futuro, yo no dejaré de actuar, yo no dejaré de obrar, yo siempre estaré contigo. No me iré de tu lado. No me espantan tus pecados, no me espantan tus debilidades. No me arrepentiré jamás de estar a tu lado. Por lo tanto, es un Dios de tiempo, porque cuando Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo, le está diciendo, yo soy el Dios que jamás dejará de hacer, jamás dejará de estar. Y la última característica, 11, es esta. Dice, los liberaré. ¿Para qué? Para que me adoren. Los liberaré, los sacaré de las garras de Faraón para que me adoren. Para que me adoren, porque no se puede adorar en tierra de esclavitud. Para adorar hay que estar en el camino de la libertad. Y dice, lo voy a sacar de esta tierra de esclavitud para que me adoren. Es un Dios que le gusta que lo adoren. Que lo adoren. Fíjense ustedes, mis hermanos, que es tan humano, pero dice, yo voy a hacer todo esto, yo voy a sacarlos de esta esclavitud, yo voy a estar siempre con ustedes, yo los voy a llevar a una tierra que emana leche y miel. Yo he escuchado su clamor, yo le digo a Moisés, ponte en camino, y todo esto es para decir, yo quiero que me adoren. Porque en la adoración se materializa todo lo que Dios es para su pueblo. Porque ustedes y yo lo hemos cantado en la renovación. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanación, hay libertad y se siente el Espíritu de Dios. Cuando se adora,
el pueblo es más libre que nunca. Cuando se adora, el pueblo es más libre que nunca. Por eso Dios quiere sacar a este pueblo de Egipto para una sola razón: para que lo adoren. Porque cuando uno adora a Dios, relativiza todas las otras adoraciones. Y cuando uno adora al Dios real, reconoce las idolatrías que posee. Y por eso cuando Dios se revela a Moisés, ese Dios le dice: yo te adoro, yo quiero que salgan para que me adoren. Eso lo entendían muy bien los discípulos. Esa imagen tan bella de Pedro abrazado a Jesús cuando se estaba hundiendo Pedro. Pero cuando los discípulos se suben a la barca, dice, se pusieron de rodillas y lo adoraron. Porque en la adoración es que el hombre es verdaderamente libre. Por eso las idolatrizaciones de hoy le quieren quitar la adoración al hombre. Porque cuando tú le quitas al ser humano la adoración a Dios, entonces está entrando verdaderamente en el ámbito de la esclavitud interior. Y cuando el ser humano entra en el ámbito de la esclavitud interior, está al borde de la hecatombe y de la destrucción. Y por eso cuando Dios lo toma a uno, lo hace un adorador de Él. Por eso esta tarde, cuando terminemos este congreso, hoy, mañana volveremos, pero cuando lo terminemos hoy, terminamos con la adoración al Santísimo. Porque todos ustedes, después de todo, llega un momento en que aquí ya no habrá ni director, ni predicador, ni animador de música, ni presidente de este ministerio, ni vicepresidente. Se borrarán los títulos y quedará solamente una actitud: la adoración. Y la adoración es el momento donde desaparecen los títulos, desaparecen los honores, desaparecen las idolatrías, y uno termina siendo simplemente uno que adora. Y por eso al ser humano le cuesta tanto la adoración, porque cuando uno adora, verdaderamente está deponiendo todas las idolatrías. Y por eso cuando Dios se revela a Moisés, le dice: es que yo quiero hacer todo esto para que mi pueblo me adore. Porque en la adoración es donde verdaderamente el pueblo es lo que es: reconocimiento del verdadero Dios. Y por eso cuando ustedes y yo tenemos idolatrías, como la idolatría del cuerpo, la idolatría del placer, la idolatría del dinero, la idolatría de la autoridad, la idolatría del poder, la idolatría de la ideologización de la fe, entonces en ese momento ya no adoramos. En ese momento nos adoramos. Y cuando Dios le habla a Moisés, le dice: todo esto es para que mi pueblo me adore. Es decir, para que mi pueblo sea verdaderamente libre. Porque no es el ser humano más libre que cuando adora a Dios. Lo demás son esclavitudes. Este Dios que se revela a Moisés, el yo soy, le está diciendo: así soy yo. Y lo impresionante, mis hermanos, y con esto termino, es que cuando uno ve este Dios que se revela a Moisés, es el mismo Dios que se nos revela en Jesús. No es diferente.
El Dios que se revela a Moisés es el mismo Dios que se nos revela en Jesús. Y por eso al principio de la reflexión comencé diciéndoles que era importante esta reflexión porque ustedes y yo debemos tener claro a quién seguimos. Y el Dios que seguimos es este. No te confundas y no te dejes confundir, porque este es el Dios al cual tú y yo debemos seguir. No hay otro. Quisiera que ustedes y yo termináramos con un momentico de oración. Ya hemos orado. Quiero invitarte, hermano, a que pongas todo lo que tienes en el piso, en el asiento de al lado, y pongas tus manos sobre las rodillas. En silencio, cerrando tus ojos. Yo sé, Señor, que tú hoy nos revelas lo profundo de tu corazón, lo íntimo de tu corazón. Qué belleza, qué hermosura es tu palabra, Señor, siempre tan actual, siempre tan viva, siempre tan fresca, siempre tan sabrosa, siempre tu palabra es un manjar. ¿Cuántas veces hemos leído este texto bíblico? Yo mismo, ¿cuántas veces no lo habré predicado? ¿O cuántas veces no habremos meditado en este texto? Y sin embargo, siempre es nuevo, siempre es sabroso, siempre sabe a nuevo, siempre es un manjar exquisito, como el manjar de la madre en Navidad, que siempre sabía a nuevo, nunca se agotaba. Y tu palabra, Señor, es siempre nueva. Y tu palabra, Señor, es siempre hermosa y bella. Tu palabra siempre es sabrosa, fresca. Yo en esta mañana, Señor Jesús, yo he venido aquí. Yo vine desde Colombia. Algunos vinieron desde México, otros desde diferentes ciudades de este estado de California o de otros estados vecinos. Pero solamente, Señor, hemos venido aquí para decirte que te nos revele, Señor, nuevamente con esa palabra siempre nueva y fresca que tienes para nosotros. Que nos vuelvas a hablar al corazón, que nos vuelvas a decir al corazón: yo estoy contigo, yo soy el que soy el Dios del tiempo, de la historia. Yo conozco tu penar, tu caminar penoso, sufrido. Yo conozco tu dolor, yo sé de tus angustias, yo sé por lo que estás pasando, yo sé lo que tienes en el alma. Ponte en camino. Yo sé lo que estás viviendo. Yo estaré contigo. Yo conozco tu dolor y tu sufrimiento. Yo quiero que me adores. Yo quiero que me adores con tu corazón. Harabari ala isirara. Shirabari ala yarabari ala isharara. Shirabari ala yarabari ala ishinda bara. Arabari ala ishanda bari ala ishanda bari ala isidara. Aunque ustedes con el paso del tiempo
dejen de confiar y de esperar en mí. Yo no dejo de confiar y de esperar en ustedes. Aishinda variala ishida variala iana. Arabariala ishida rara. Gira variala ishindara. Aunque ustedes hayan perdido su amor por mí, yo no he perdido mi amor por ustedes. No he dejado de amarlos. Evarayala ishidara. Bindarayala ishidara. Tú nos has creado para adorarte en espíritu y verdad. Tú nos has reunido de lejos para venir a tu presencia. Queremos escuchar tu voz, Señor Jesús, porque estamos aquí, Señor, esperando que tu gloria sea manifestada. Que tu gloria descienda aquí y que fluya a todas las naciones. Tu presencia descanse aquí al reunirnos para adorar. Cantemos. Que tu gloria descienda aquí y que fluya a todas las naciones. Tu presencia descanse aquí al reunirnos para Padre de la creación, revélanos tu plan. Levanta un pueblo escogido para llevar tu verdad. Ya espera que muestres tu poder, que sea esta la hora en que nos des tu unción. Que tu gloria descienda, que tu gloria descienda aquí, que fluya a todas las naciones. Tu presencia descanse aquí al reunirnos para adorar. Rey de las naciones, Rey de las naciones. El mundo tiene que ver, el mundo tiene que ver que tus promesas se cumplen, que tus promesas se cumplen. A tu iglesia en victoria, a tu iglesia en victoria. Vuelve, Señor, vuelve, Señor, y tómanos. Haznos fuertes en ti, haznos fuertes en ti. Vence nuestra debilidad, Señor, vence nuestra
descienda, que tu gloria descienda, que tu gloria descienda aquí y que fluya a todas las naciones. Tu presencia descanse aquí. Corazones. Yo estaré contigo. Después de todo lo que pases, yo no te abandonaré y estaré contigo siempre, por siempre jamás. Y fueron las mismas palabras de Jesús cuando se despidió de sus discípulos en el capítulo 28 de San Mateo. Por mi parte, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Pongámonos de pie, levantemos las manos y démosle una alabanza a ese Dios que se revela, a ese Dios que se nos muestra. Levanta tu voz en alabanza, mi hermano. Bendito seas. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te ensalzamos, te bendecimos, Señor. Aleluya, gloria a ti. Bendito seas, alabado seas. Te alabamos, te bendecimos. Alábalo, alábalo. Levanta tu voz en alabanza. Agradece a ese Dios que siempre está contigo a tu lado. Bendito sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Aleluya, gloria a ti, Señor. Bendito seas. Fuerte esa voz, fuerte esa alabanza, fuerte esa adoración al Señor. Gloria, gloria a ti. Alábalo, alábalo con fuerza. Levanta tu voz en alabanza. Gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Alabado sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Mira, variada y alabariada y sana. Te alabamos, te bendecimos. Alábalo, alábalo con fuerza. Gloria, gloria, gloria.
Porque cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay salvación, hay sanación. Y se derrama el Espíritu de Dios. Alábalo, alábalo, hermano. Y alabaría la 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 la. Y alabaría la 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 la. Y alabaría la isira varía la 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 la. Gloria, aleluya. Porque cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cantémoslo. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Gloria a Dios. Te alabamos y te bendecimos. Cantémoslo. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Gloria a ti, Señor. Bendito sea. Y alabar y alabar. Cantémoslo. Cantémoslo. Por favor. Gloria a ti, Señor. Suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Hay sanación, poder, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanación, poder, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, poder, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanación, poder, liberación. Y aquí se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Y aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Y aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Y aquí se siente la presencia del Señor. Es que hermoso